Vamos a los gradientes, que son series de pago variables. De hecho, los gradientes son una variación de las anualidades. Las anualidades son series iguales, es decir, series simétricas. Sí, pues una serie simétrica de pagos que son simétricos, son iguales, que se hacen en la misma periodicidad, es decir, que si son mensuales, se pagan mensuales todos los pagos, y están afectados por la misma tasa de interés. Eso es importantísimo porque pues, si yo tuviera dos tasas de interés distintas para cada pago, no sería una anualidad. ¿Verdad? Ahora, con respecto a los gradientes, son unas modificaciones de las anualidades. Entonces yo aquí voy a rayar un poquito en este archivito. Entonces, supongamos yo tengo un valor presente y tengo una serie de pagos. Eso sería una anualidad. Pero resulta que el gradiente varía. Bueno, espera un momentito, aquí es 0, aquí es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hasta ahí. Y los gradientes varían porque a partir del segundo, fíjense que no del primero, sino del segundo puede ser un pago que va a tener, puede ser un mayor valor. Y lo pinto así con rojo para que se den cuenta que puede ser, que va incrementándose. Aunque también puede ser un pago, una serie así. Voy a pintarlo con otro color para hacerlo un poquito al revés. Esto suponiendo que sea un crédito, entonces tengo un pago así y después tengo un pago así, pero que se disminuye por el gradiente. O sea que el pago realmente sería hasta ahí. Y entonces yo tendría una serie de pagos decreciente. Y entonces podría ser algo así. Y va decreciendo, va reduciéndose, va reduciéndose, va reduciéndose, va reduciéndose hasta su mínima expresión. Entonces puede ser un gradiente creciente o puede ser un gradiente decreciente. Eso es lo que yo quería pues, expresar. ¿Por qué puse gradiente como una flechita hacia arriba? Porque básicamente sería como si el valor del pago disminuyera y fuera disminuyendo la cuota original, y va decreciendo. Y va decreciendo en diferentes formas. Hay dos formas. Hay un gradiente aritmético y hay un gradiente geométrico. En aritmético, la variación de la cuota es un valor. Y en el geométrico, la variación del pago de la cuota es un porcentaje. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? No, señor. Bueno. Listo. Entonces aquí fíjense que la definición que está aquí en el archivo es que es una serie de pagos periódicos que pueden aumentar o disminuir con relación al pago anterior en una cantidad constante en pesos o en porcentaje. Entonces, en el gradiente aritmético aumenta. Aquí, por ejemplo, el gradiente vendría a ser este valor rojito. Y aquí estaría 2 veces G. Y aquí estaría 3 veces G. Y aquí estaría 4 veces G. Aquí estaría 5 veces G. 6 veces G. Y 7 veces G. Fíjense una cosa, que aquí llega 7 veces G, pero estamos en la cuota 8. O sea que en la cuota 8 va a ser igual a la cuota 1, que es A, la vamos a dejar igual nombrada como A, más n-1 G. n-1 me refiero a, pues que es el plazo menos 1, 8 menos 1, 7 veces G. Eso sería. Entonces en el gradiente aritmético vendría a ser
pues en un porcentaje o en un valor. Y pues aquí están las fórmulas. Esta fórmula, yo utilizo otra, pero da lo mismo. Bueno, aunque lo podemos, bueno, en la primera no, en la segunda es donde yo, en el geométrico. Pero en el aritmético es esta, para valor presente, lo voy a poner rojito. Valor presente de una gradiente aritmético es esta, y yo lo voy a plantear aquí. Lo voy a dibujar a mano, como si fuera pues, en el tablero. Que el valor presente de un gradiente geométrico, de un aritmético, perdón, valor presente de un gradiente aritmético finito o no perpetuo, sería igual a que P es igual. Entonces, como parte de la anualidad, en este caso es prácticamente coger la anualidad y replicarla 1 más I a la N menos 1 sobre I por 1 más I a la N. Este tiene, acuérdense que la anualidad también se puede calcular cogiendo 1 menos 1 más I elevado a la menos N sobre I. Esto que está aquí arriba, que voy a subrayar con azul, es lo mismo que es lo que estoy haciendo acá. O sea que yo puedo hacer, la anualidad la puedo calcular de ambas formas. Lo que pasa es que yo ya me aprendí esta. Bueno, yo ya me sé las dos, pero pues a mí me gusta trabajar con esta. Más o menos. Y fíjense que aquí viene el gradiente. Aquí lo voy a cambiar en color para que podamos diferenciar. La parte del gradiente es que G sobre I, bueno, más o menos, fíjense que aquí es más o menos, más cuando es creciente y menos cuando es decreciente. Entonces, G sobre I, más o menos G sobre I, factor de, la primera parte es como la de la anualidad, 1 más I, más I elevado a la N, que vendría a ser en este caso, podríamos poner la fórmula está ahí con este pedacito, menos 1 sobre I por 1 más I a la N. O, pues este pedacito nuevamente, menos N sobre 1 más I a la N. Y esto es el valor presente de un gradiente aritmético. Y si yo quisiera calcular el valor futuro de gradiente aritmético, acuérdense que al valor futuro es igual al valor presente por 1 más I a la N. En ese caso, yo lo multiplicaría todo eso por 1 más I a la N y pues obviamente lo único que haría para el valor futuro sería eliminar estos denominadores. Y ya, eso sería cuando hablamos de valor futuro. Fíjense que aquí queda 1 más I a la N menos 1 y aquí me queda nuevamente 1 más I a la N menos 1 y el I sobre I ya no queda multiplicado por 1 más I a la N. Por eso también me gusta este porque fíjense que esta fórmula es similar a la que yo utilizo, pero en la de valor presente la trabajan distinto. Por eso tampoco es que me guste trabajar con la otra fórmula, sino con la misma. Es sencillamente eso. ¿Listo? ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? Entonces, el gradiente aritmético, aquí la definición es una serie de pagos periódicos tales que cada pago es igual al anterior, aumentado o disminuido en una cantidad constante de pesos en dinero. Gradiente aritmético creciente, la cantidad constante es positiva, constante, perdón, y el gradiente aritmético decreciente, la cantidad constante es negativa. Uno diría, ¿cuándo sean estos? Yo no conozco en la vida real un gradiente aritmético, pero sí conozco gradientes geométricos. El Fondo Nacional del Ahorro maneja un gradiente geométrico. Sin embargo, es posible que en algunos contratos muy puntuales se den los gradientes aritméticos. Sin embargo, el gradiente aritmético no es tan usado como el gradiente geométrico. El gradiente geométrico sí se usa en dos cosas adicionales que, bueno, de hecho es en una, pero que está relacionada con la otra, y es en valoración de empresas. Cuando uno hace banca de inversión, el gradiente aritmético, geométrico tiene un modelo que se llama el gradiente geométrico perpetuo y se utiliza para la valoración de acciones y para la valoración de empresas. ¿Listo? Pero vamos a hacer un ejemplo. Entonces dice,
Bueno, y eso digamos que uno podría llegar a tenerlo, obviamente con una entidad que le financie pues muy personalizado, o sea, que tenga un modelo muy personalizado, aunque también existen diferentes formas, pero pues, no es muy común que eso suceda. Me dicen el ejemplo uno dice, el valor de una maquinaria, de una máquina procesadora de arroz, se está cancelando con 24 cuotas mensuales que aumentan en 10.000 y el valor de la primera cuota es de 150.000. Si la tasa de interés que se está cobrando es del 3% mensual, calcular el valor de la máquina. Entonces me están diciendo que el valor de la máquina se está pagando con 24 cuotas, que la primera es de 150 y se aumentan en 10.000, y que todas esas que te está cobrando una tasa de interés del 3%, por lo tanto es un gradiente. ¿Por qué? Porque tiene una cuota, primera cuota, y después se incrementan en 10.000 cada cuota, y aparte de eso, tiene una tasa similar y son cuotas mensuales, o sea que son simétricas, bueno, o más bien, son simétricas, no sean en las mismas periodicidades, tienen la misma tasa de interés y arrancan con una cuota, una primera cuota que se va incrementando en un valor en dinero. Entonces, eso vendría a ser un gradiente aritmético. Y fíjense la gráfica, arranca con 150.000, en el segundo 160, n-1, 2 menos 1, 1, 1 por 10.000, pues 10.000 más 150 me da 160. El de tercera, n-1, 2, 2 por 10.000, 20.000, más 150, 170. Y fíjense en ese caso que, pues todas estas. La quinta sería 5 menos 1, 4, 4 por 10.000, 40.000, más 150.000, 190.000. ¿Y el valor de la 24 cuál sería? ¿Cuál sería el valor de la 24, de la cuota 24? ¿Qué me puede decir? Aquí está la fórmula. 23 menos 1, 24 menos 1, 23 por 10. Son 230.000 más 150.000 son 380.000. 200. Sí, 24, 23, 230 más 150, 380. ¿Sí está claro? Sí, profe. ¿Quién me da ya el valor de la 15? De la cuota 15. Eso no hay que ser matemático ni. No hay que ser. De verdad, no hay que ser matemático de profesión. ¿Cuánto da? 290. Entonces sería, gracias, 150 más 15 menos 1 por 10. 14 más 150, 290. Ahí está. Listo. Entonces, ahora, si yo quiero hallar el valor presente, que vendría a ser esta línea, acuérdense que es una equivalencia financiera, me dicen que la máquina valdría el valor de P. De contado valdría P. ¿Por qué? Porque se difirió en un poco de cuotas, pero en este caso el valor de la máquina vendría a ser P. Entonces, la forma de hacerlo sería aplicar la fórmula que está aquí arriba. 1 menos 1 más i a la menos n. Fíjense que aquí está 1 menos 1 más i, que es de 49, elevado a la menos n, que es 24, dividido entre i, más o menos, bueno, en este caso más porque es creciente. Si fuera decreciente sería menos, pero no podría llegar a ser de 24, ¿no es cierto? ¿Quién me dice por qué no podría llegar a ser el plazo 24 si fuera decreciente? Si la cuota fuera decreciente no podría llegar a 24, ¿no? ¿O sí? Ay, no, están más aburridos hoy ustedes. Ay, ¿que no estoy grabando? No, sí estoy grabando. Sí. Bueno, hoy están demasiado callados. Vamos a preguntarle a Johan. Johan Felipe. Porque ya no existiría cuota, o sea, porque la formulada para que no existiría cuota en ese momento.
Exactamente, llegaría hasta la cuota 15, sería 14 menos 1, 15 menos 1, 14, 150 menos 140 serían 10.000. Y en la siguiente serían 16, 16 menos 1, 15, 150 menos 150, 0, o sea que solo podría llegar hasta la 14. Muy, muy bien, Johan Felipe. Esa es la respuesta. Entonces, aquí tendríamos, pues nuevamente, la parte de la anualidad, 1 más i a la menos n sobre i, menos el n dividido entre 1 más i a la n, que es esto que estoy subrayando acá. Y eso nos da 4.250. Si quisiera hacerlo con la otra fórmula, pues lo haría. O sea, finalmente, con la fórmula que yo hice, que yo les estaba mostrando, aquí lo que toca tener es cuidado con los paréntesis. La vez pasada me tomó el pelo un poquito, que estaba haciendo esta fórmula. Pero bueno, 1 más la tasa elevado la 24 menos 1, cierro paréntesis, dividido entre la tasa por 1 más la tasa, cierro paréntesis, elevado a la 24. Esa sería la parte de la anualidad. Morado salió, el rojo salió, ahora otro rojo, ahora morado, rojo y negro. Y aquí sería negro. Esta sería la parte de la anualidad. Ah, bueno, aquí me haría falta multiplicar esto, 150 por, y ahí tendría la primera parte. Y después iría, voy a copiar este pedacito que está haciéndolo bien, más, abro paréntesis, dos paréntesis, g sobre i, g que es el 10, que es el incremento dividido entre i, cierro paréntesis por, abro paréntesis, le mando todo el pedacito de la anualidad, aquí donde me está cogiendo, morado, verde, 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 aquí salió el morado, aquí me falta un rojo, menos, abro paréntesis, n dividido 1 más i elevado a la n. Cierro, 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 cierro. Ahí está, 4.250. Ve, ahí sí me dio bien, me dio de una. Entonces fíjense que cualquiera de las dos fórmulas yo podría llegar a tener el valor, obviamente. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Bueno, ahora les vamos a mostrar otro método. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No, no, señor. Decía que no. Listo. Entonces aquí al frente vamos a hacer el gradiente otra vez. Vamos a poner periodo y vamos a empezar a trabajar con otras formulitas. Con otras funciones, perdón, de Excel. Arranco con 1, 0, 1. Aquí vamos a rellenar. De hecho, vamos a rellenar solo hasta 24. Entonces, acuérdense que ustedes ya lo saben hacer, ¿no? Por series, columnas, valor del paso, 24, aceptar. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta 24. La cuota. En ceros sería nada. La primera cuota sería la de 150. Y la segunda sería coger la de 150 y sumarle 10. Y esto lo voy a arrastrar hasta la fecha, hasta la 24. Fíjense que ahí nos dan los 380. ¿Vamos todos bien? ¿Listo? Bueno. Entonces, la tasa del 3%,
valor presente, vamos a utilizar una fórmula que se llama VNA. ¿Qué es lo que hace? La fórmula o la función VNA lo que hace es traerme todo a valor presente. Si yo cojo la primera cuota 150, la fórmula o la función asume que esa 150 es la primera cuota, o sea, que está en el mes 1 o en el periodo 1 y que obviamente la tasa en este caso es la de la periodicidad. Por lo tanto, vamos aquí a fórmulas financieras, VNA, me pide la tasa, me ubico en el 3 y valor, selecciono todo esto. Ay, ¿qué pasó aquí? Hasta la 51. Eso. Del lado 28 al lado 51 le doy Enter. Y fíjense que ahí me da los mismos 4250 que nos había dado con la fórmula de acá. Entonces fíjense que si yo con la fórmula, con la función de VNA, puedo obtener el valor presente de una anualidad, perdón, de un gradiente aritmético no perpetuo, es decir, finito. Y vencido, además. ¿Preguntas? Bueno, no hay preguntas, como que todo va muy bien. Listo. Ese sería el valor presente. Entonces, lo que diría, o lo que podemos suponer, bueno, aunque si nosotros sumáramos las cuotas, nos va a dar mucho más de los 4250, ¿no? Nos da 6360. ¿Por qué nos da 6360? Fíjense, aquí abajo, lo veo es aquí abajo, ¿no? Abajo, la parte inferior derecha, un poquito hacia la derecha. Me da 6360. ¿Quién me puede decir por qué el valor de la sumatoria de las cuotas es más alto? ¿Por qué no da 4250? Hoy se les acabó el opinadero. Estar viendo el noticiero. Vamos a preguntarle al último de la lista, bueno, a la última de la lista que se llama Jennifer Mondragón, ¿por qué el valor de la sumatoria de las cuotas no es igual a 4250? Jennifer, ¿se encuentra o no se encuentra? Sí, profe, sí estoy. Ah, bueno, entonces, ¿la respuesta cuál sería? Jennifer, sí estás, pero no respondes. Sí estoy, profe, solo que no estoy pensando. A ver, veamos por aquí por la mitad. A Lenis Sainz. Lenis. Bueno, pues si nadie me responde, yo les voy a decir, pero señora, Qué pena. Y es por el valor de interés. Creería. exactamente. Sí, no, es por eso. Está bien, porque pues todas estas cuotas tienen intereses. Entonces, pues cuando yo les quito los intereses y los sumo aquí en cero, pues en ese caso el valor de la máquina vendría a ser ese. No me coincide con la sumatoria de las cuotas, pues, porque todas las cuotas tienen interés sobre el valor del saldo. ¿Listo? Sí, voy a hacer el procedimiento. Voy a hacer otro procedimiento que también es muy útil. ¿Ustedes saben utilizar buscar objetivo? Sí, señor. Ah, bueno.
Entonces, con buscar objetivo, voy a copiar esto por acá, por lo menos esto. Entonces va a ser más fácil. Entonces aquí voy a poner la cuota. Pero creo que abajo están esos ejercicios. No, eso no lo vamos a hacer ahorita, lo vamos a hacer ahorita más tarde. Lo hacemos con los ejercicios que están planteados ahí. Más fácil. Listo. Este es el valor presente y ese sería los 4.250. Asumo que no hay preguntas, que no responden, casi ni responden, entonces pues nada. Para calcular el valor de cualquier cuota, pues ya se los dije, es el valor de la cuota n, pues es igual a más n menos 1 por g, y ahí está pues el cálculo que ya lo hicimos. Eso es con calculadora financiera, pero en este caso no. No les voy a, pues, a dar la opción, y aquí vamos a hacerlo con ¿qué? Con esta tabla de amortización. Entonces vamos a ver. Aquí lo que me dice es solución con buscar objetivo o con análisis, bueno, con análisis de datos, definir la celda 120, que en este caso es la 122. Y listo. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es, lo primero que conocemos es la cuota. Aquí la incógnita es el valor valor presente, ¿no? 4.250. Pero bueno, y vamos a asumir que todavía no lo conocemos. El saldo, vamos a ponerle cualquier valor. Le voy a poner 3.000 o le voy a poner 30.000. A ver qué pasa. La cuota, la primera cuota es de... Ay, perdón, la primera cuota es de 150.000. Y el valor del incremento es de 10.000. Entonces la cuota de 150.000 le sumo los 10.000 y le doy F4 y replico todo eso hasta el final, hasta la cuota 24, que son 380.000. Oh. Como ustedes ya saben hacer tablas de amortización, yo voy a intentar hacerlo un poquito rápido. Obviamente no voy a correr como loco, pero pues sí voy a intentarlo. Aquí los intereses son como lo que hemos hecho en las anteriores tablas. Cojo el saldo anterior y lo multiplico por la tasa. La tasa la fijo. El abono vendría a ser como la amortización francesa, que cojo la cuota y le resto los intereses. Y el saldo vendría a ser el saldo menos el abono. Ojo con esto. Fíjense que aquí estoy poniendo sí, porque esto está en 150, esto está en miles. Es un 4.250.000, voy a ponerle 3 millones. 3 millones. Acuérdense que son 4.250.000. O sea, estaban 4.250, pero estaban en miles. Aquí lo estamos manejando en pesos, por lo tanto habría que manejarlo en pesos para que me viera. Aunque bueno, también podría haberlo dejado en 3.000, digamos, o en 30.000, no importa. Aquí me da negativo, sí, no importa, y vamos a replicar esa fórmula hasta el final. Y nos da una pérdida de 48.500. Ahora, si lo pusiera con 30.000, con 3 millones, me daría 2.541.000 negativo. Y si lo pusiera con 30 millones, me daría un saldo de 52 millones de pesos, porque nunca terminaría de pagar interés. Pero bueno, lo voy a dejar en 30.000 para que se den cuenta cómo se convierte. ¿Listo? ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? Bueno. Y entonces vamos a utilizar la función buscar objetivo. Esta se encuentra en datos, análisis, buscar objetivo. Datos, análisis, buscar objetivo. Y aquí, como ya ustedes saben, pues sencillamente lo que tengo que determinar es, o lo que más bien uno puede saber es que cuando uno arma una tabla de amortización, el valor final debe ser 0, el saldo debe ser 0. Entonces yo voy a definir este saldo final con el valor de 0 para cambiar qué celda. Pues en ese caso el saldo inicial, que es de 30.000. ¿Por qué? Porque ahí solo va a haber un valor que al descontarle todas esas cuotas de 150, 160 y aplicarle los intereses de 3%, me va a dar un saldo de 0 al final.
Y ese valor pues es de 4.250.000. Fíjense que ahí se reduce, aceptar. Y ahí me quedaron los 4.250.000, 0.42,1349. ¿Alguna pregunta? No, profe. Listo. Ahora vamos a ver, este es de valor presente. Vamos a ver gradiente aritmético creciente de valor futuro. Y el ejercicio o el ejemplo dice, en una corporación que reconoce una tasa del trimestral del 9%, se hacen depósitos trimestrales. Ahí ya me están diciendo que la tasa es trimestral y los depósitos son trimestrales. No tenemos que cambiar la tasa. Que aumentan cada trimestre en 100.000 durante 2 años. Si el valor del primer depósito es de 500.000, calcular el valor acumulado al final del segundo año. Entonces ahí me está diciendo que primero el valor de la primera cuota es de 500.000, el valor acumulado, quiero saber cuánto se acumuló al final de los 8 periodos, porque en ese caso son 2 años, y tendríamos el primer periodo, esto es vencida, segundo periodo, tercer periodo, cuarto periodo, la primera cuota 500.000, la segunda 600, 700, 800, 900 y 1.000. Aquí tiene la particularidad que en este caso estamos hablando de vencida. Acuérdense que la vencida no es que funcione muy bien porque la última cuota no tiene ningún sentido. Pero bueno, se aumenta en 100.000. Entonces la primera cuota era de 500 y la octava es n-1. N-1 son 7, porque es octava cuota porque son trimestrales. Son 4 trimestres al año, 2 años, 8 trimestres. Entonces n-1 sería 7 menos 1. 7 menos 1 me da 6. 6 por 100.000. Aquí este valor está raro. 500, 1.600, 700, 800, 900. Ah, no, es que esta cuota no es la última, esta es la sexta. Esta que está acá es la sexta, porque aquí es 500, 600, 700, 800, 900, 1.000, 1.100, 1.200, 1.300. Entonces aquí estaríamos hablando de 8 menos 1, 7. 7 por 100, pues 700. Estaríamos hablando de 1.200. La cuota final sería de 1.200. Ahorita lo hacemos en la tablita. Y tendríamos los elementos. Entonces, la tasa de interés de 9, la gradiente de 100, el n igual a la 8, a igual a 500 y el valor futuro desconocido. Aquí, pues básicamente lo que uno haría en ese caso es con la fórmula, el valor futuro del gradiente sería igual al valor de la primera cuota que son 500, factor de 1.09 elevado a la 8 menos 1 sobre 0.09 factor de más 100 dividido el 0.09 factor de 1.09 elevado a la 8 menos 1 sobre 0.09 menos 8. Porque ahí el 1 más i a la n del último factor se pierde al multiplicarlo por 1 más i a la n. Y si ustedes se fijan, eso que está ahí en esa fórmula que acabo de hacer es lo mismo que está aquí. Los 500, que es B145, factor de 1 más i a la n, 1 más el 9% elevado a la 8 menos 1, dividido entre la tasa, entre 9, más el gradiente, los 100, dividido entre la tasa, por 1 más la tasa elevado a la n menos 1 sobre la tasa menos el n, que es B144. Con eso ya sabe que pues efectivamente no se le puso ninguna división. Y eso es lo que me da. Entonces el valor acumulado de los depósitos que crecen de forma aritmética es de 100.000, en 100.000 cada trimestre sería 8.879.000. Y bueno, ahí le podíamos, péguele, que vendrían a ser 208, ¿no? Pero bueno, este es el valor. ¿Alguna pregunta hasta ahí?
No, señor. Listo, vamos a hacer la tabla sí, hay dos formas de hacerlo, pero pues aquí puede ser la tabla. Entonces, el saldo en cero, pues no es nada. El depósito del saldo 1, que es de 500, del periodo 1. Los intereses, aquí no hay en el primer depósito, bueno, entonces igual se va a calcular. Vamos a calcular los intereses del saldo del periodo anterior por la tasa de interés F4. No hay intereses porque pues como se pagan vencidos y en ese mismo periodo, fíjense que aquí se hizo el primer pago en 1, entonces yo estoy calculando el saldo final en 1, el mismo día, pues por lo tanto no hay saldo, no hay intereses. El depósito más intereses sería el depósito más los intereses generados, y el saldo sería el saldo anterior más el depósito. ¿Alguna pregunta? No, profe. Listo. ¿El segundo depósito de cuánto vale? ¿De cuánto es? Saldo, ¿cómo es que es? Saldos de... El saldo anterior de 0, acuérdense que en este caso no tenemos saldo en 0 porque es vencida. Y le sumamos el depósito más interés. O sea, fíjese que es este más este. Este saldo que no tiene nada más este valor que nos dio aquí, que es la suma del depósito más los intereses generados en ese periodo. Y me da el saldo final. ¿De acuerdo, Juan Diego? Sí, profe. Muchas Listo. gracias. Vale. Y ahora, ¿el siguiente depósito cuánto es que vale? A ver. 600, muy bien, Irene. Le sumamos el G, F4. Los intereses los podemos arrastrar aquí, sí, ya, porque ya hay con qué calcular intereses, el depósito más intereses y el saldo, y ya arrastramos. 8.879. ¿Preguntas? Bueno, aquí dice gradiente aritmético creciente anticipado y básicamente lo que se hace es que se multiplica por 1 más i. Eso lo habíamos visto con la hicimos la tabla de amortización de las anualidades, pero igual voy a insertar aquí un espacio para poder hacer la tabla completa del anticipado para que se den cuenta cómo queda. Entonces aquí voy a copiar esto, lo voy a pegar. Ah, bueno, incluso con estos. ¿Cuántos me quedan acá? Profe, qué pena, el interés, ¿con qué valor se sacó? Calculando el saldo anterior. Saldo anterior del periodo anterior por la tasa. Ok. Saldo anterior por la tasa. Aquí 0, 1. 8. Y aquí ojo con lo que vamos a hacer. En el periodo 0 sería el primer depósito. Van a ser 8 depósitos, pero el depósito del 8 ya no se va a hacer porque se hizo en el 0. O sea, digamos que se corre hacia la izquierda en la línea de tiempo. Estos 500 se correrían hacia la izquierda. Y lo mismo que estos 600 se correrían por la izquierda. Y todos los demás pagos se correrían a la izquierda. Es decir, que esta flecha ya no quedaría aquí, sino quedaría acá. Esta quedaría acá. Esto se movería así. Y esta se mueve para acá. Esto se mueve para acá. Esto se mueve para acá. Y hasta el mes 8 se pasa para 7. Aquí quedaría 7. Y esta quedaría en 7. La última. Y en 8 no habría nada. Fíjense que en 8 le quita la cuota.
Aquí en 5, bueno. Que este podríamos ponerlo más para allá. Vamos en la mitad. Y aquí podríamos decir que pues pasó de 5, 6, 7, 8 y listo. Y esta es un poquito más larga. Esta es un poquito más larga. E incluso podemos poner la 6. Y aquí. Y así, ahora sí tendría más sentido. Y la última cuota serían 7. O sea, ya no serían 8, sino 7. ¿Por qué? Porque se cortó a la izquierda. Eso sería en la anticipada. Entonces, en la anticipada, lo primero que sucede es que en 0 pago 500, en 1 pago 600, y pues básicamente eso es lo que yo quiero ver. Aquí no hay intereses. ¿Por qué? Pues que estamos hablando de 0 y el mismo día no genera intereses. El depósito más intereses pues sería el depósito más los intereses que no hay, y el saldo sería, pues en este caso solo el depósito más intereses, porque como ya es el primero de todos y no hay nada antes, pues no habría saldo anterior. Aquí el depósito sería los 500 más los 100. Los intereses, aquí sí los calculo el saldo anterior por la tasa de interés, F4. El depósito más intereses lo puedo copiar y lo puedo pegar como fórmulas. Aquí. Copiar. No, aquí no, depósito más. No, pero sí, ese ya está hecho. Pegado especial, fórmulas. Y el saldo va a ser el saldo anterior más el depósito más intereses. Y en ese caso replico todo hasta las 7, que es la última cuota. Fíjense que en el mes 7 me da el mismo valor que aquí arriba. Pero ¿qué pasa? Que como es anticipado, el valor se corre un periodo adelante y me queda 9.678. Lo que me dicen aquí es multiplique el valor, este valor de 8.879 por 1 más i. Voy a coger este, lo multiplico por 1 más la tasa. Y si quiero el anticipado, sencillamente pues sé que si yo le sumara, si le multiplicara, perdón, o si lo llevara a un periodo adelante, pues me daría los 9.678 que están acá. Fíjense que es exactamente lo mismo que me da acá. Preguntas, chicos. No, profe. Ok. Entonces fíjense que eso es para los, y si yo quisiera con el valor presente también lo haría. O sea, con el valor presente, pues en ese caso se correría la cuota para acá y en ese caso ahí el valor del saldo se va a disminuir porque en este caso el saldo no sería lo mismo. Pero bueno, digamos que esto, como les digo, no es que sea muy común. Y aquí ya tenemos todo y vamos a ver el gradiente aritmético creciente anticipado. Bueno, no, eso ya lo hicimos. Lo hicimos para valor futuro. En cuanto al decreciente, pues casi siempre uno lo hace creciente, pero también puede crecer. Entonces, ¿qué pasa si en lugar de 100 fuera menos 100? Pues en este caso, bueno, aquí tendría una particularidad. Si este fuera menos 100, en este caso no podría tener un periodo, 8 periodos. No podría, en este, por ejemplo. En ninguno podría tener 8 periodos. Tendría que tener 6 periodos máximo. De hecho, en 6 ya acaba. Entonces, yo podría sencillamente asumir que si, o más bien, lo único que yo hago es cambiar el signo. Entonces, la única diferencia es esa, pero lo que sí debo tener en cuenta es que si yo tengo 8 periodos, pues el gradiente no puede disminuir tanto la cuota que la última cuota sea 0, ¿no? O sea, tiene que estar dentro de los límites. O sea, que uno podría decir que para un gradiente como estos, un valor de creciente podría ser menos 20, que ese no me lo va a cambiar. Fíjense que aquí me daría 4.841. Y si yo lo hiciera aquí, por ejemplo, con menos 20, fíjense que aquí me va a dar. Jesús, perdón, aquí no, porque este es el de la calculadora. Y si aquí le pusiera menos 20, fíjense lo que va a pasar. 4.841. Entonces fíjense que aquí me da la tabla 4.841
Y si lo hiciera con la fórmula, me da exactamente los mismos 4.841. O sea que básicamente, si fuera decreciente, lo pongo a restar. Si fuera creciente, lo pongo a sumar. ¿Preguntas? Bueno. Y vamos a ver entonces gradiente geométrico creciente. Vamos a ver los gradientes geométricos. Y básicamente lo que cambia el valor del gradiente aritmético al geométrico es que en lugar de ser un crecimiento o un decrecimiento en valor, en dinero, el decrecimiento cambia o el crecimiento es un porcentaje. Entonces, en este caso, pues lo que plantea el ejercicio es que la J, que vendría a ser gradiente, uno lo puede manejar con G realmente. Aquí lo hacen con J, es para básicamente diferenciar entre el geométrico y el aritmético, pero es la misma cosa. Y las fórmulas, bueno, aquí yo también manejo una fórmula distinta, pero da lo mismo. Yo normalmente manejo para un valor presente, digo que el valor presente es igual a 1 más G sobre 1 más I a la N menos 1 sobre G menos I. G menos I. Ah, mi madre, ¿qué pasó? ¿Qué se me hizo? G menos I. Aquí la fórmula es un poquito distinta. Aquí es A factor de 1 más J a la N. Este traducido, voy a ponerlo acá, es pues igual a A factor de 1 más G a la N menos 1 más I a la N. Creo que dividido entre J menos I o G menos I por 1 más I a la N. Esta fórmula que está acá hace exactamente lo mismo que esta que les puse aquí abajo. A mí me gusta esta que es un poquito más resumido. Para mí es más fácil de acordarme, pero pues da la misma cosa. O sea, eso no, si lo hacen con una o con la otra, pues no cambia nada. Y entonces me dicen, una obligación, en el ejemplo, me dicen, una obligación se está cancelando mediante el pago de una cuota inicial de 5 millones y 24 cuotas mensuales que aumentan en 5% cada mes. Si el valor de la primera es de 1.500.000, se cobra una tasa del 4%, calcular el valor de la obligación, el valor de la cuota 22. Entonces, fíjense, aquí está la gráfica. La cuota inicial, bueno, la cuota inicial no va a pegar en el flujo, pero sí, bueno, aquí lo tienen incluido en el flujo, como una cuota inicial. Pero la idea es saber el P. ¿Y el P qué vendría a ser? Pues va a ser la sumatoria o el gradiente, todo esto, más los 5.000. O sea, en este caso no nos va a dar, o sea, si yo hago todo el cálculo con la fórmula, no nos va a dar este valor que nos dan acá, 43.000. De hecho, fíjense que aquí al final se le suma B231, que es la cuota inicial. Por eso, pues en este pedazo, la cuota que está calculando acá, me determina el valor de del gradiente traído a valor presente, es decir, las cuotas traídas a valor presente. Esta es la fórmula tal cual como está ahí arriba planteada. 1 más I a la N menos 1 más I, pero 1 más I a la, 1 más, J, más G a la N menos 1 más I a la N, todo eso sobre J menos I por 1 más I a la N. Eso me da, lo voy a quitar este B231 porque se den cuenta, me da 38.727. La diferencia entre 38.000 y 43.727 son los 5.000 de la cuota inicial. ¿De acuerdo? Ahora, si yo lo hago con la fórmula que les dije, que les estoy diciendo, por 5.000, perdón, los 1.500 por 1 más G dividido 1 más I, cierro, elevado a la 24, menos 1, dividido entre G
menos I. Si ven que me da exactamente lo mismo. O sea, si lo hago con una o con la otra, me da lo mismo. A mí me gusta más esta, que es más resumida, pero pues obviamente la otra también funciona. O sea, las dos funcionan. Es una forma distinta de despejar, sencillamente. Entonces, por ambos lados, uno puede encontrar el valor presente del gradiente geométrico finito. Y pues en ese caso ya después, si quiero sumarle la cuota inicial, pues me va a dar en ambos casos los 42.003.727 que me dice el ejercicio que da. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Nuevamente lo voy a hacer con la serie de datos para verlo y con valor presente con EBNA. Entonces voy a darle serie, columnas, 24, aceptar. En la primera cuota va a ser de 1500. Y fíjense la segunda cuota, ¿cómo calculo? Ojo ahí. Perdón un momento. ¿Listo? ¿Cómo calculamos la segunda cuota? ¿Qué me dice? Ay, no, ustedes están muy aburridores hoy. Yo voy a calcularlos. Voy a hacer como que todo el mundo me responde. O yo mismo me respondo. 1500 por 1 más el J, que es el 5%, le doy el comandeo F4. Y la cuota se va incrementando hasta 4607. Ahora, si yo quisiera llegar a 4607 sin conocerla, pues lo que haría es que cojo la primera cuota por 1 más el gradiente y lo elevo a la n-1, nuevamente n-1. Entonces, 24 menos 1. Es como llevar a valor futuro. Ahí está, 4607. Entonces, si yo quiero saber cualquier cuota, ahora si yo quisiera, comenté a la n-1 y esto también. Si yo quisiera saber la cuota 17, pues también lo hago. ¡Pum! Ahí está. Y si quiero calcular la cuota 13, tenga. Ahí está. Ahí tengo la fórmula bien hecha y desde que esté bien hecha eso me calcula cualquiera. ¿Preguntas? No, profesor. Entonces, bueno. Ahora para calcular el valor presente, con una tasa de interés de 4%, pues sencillamente utilizo la fórmula BNA. Con una tasa de 4 y selecciono todas las cuotas que hay. Me da 38.727 y oh sorpresa que es lo mismo que me dio acá. Entonces digo que todo está ok. ¿Preguntas, comentarios, inquietudes? Bueno, todo está perfecto y está rindiéndonos demasiado. Ah, bueno, aquí hay una particularidad. ¿Qué pasa si el gradiente fuera igual a la cuota, a la tasa de interés?
se nos daña todo. ¿Por qué? Pues porque 1 más g sobre 1 más i a la n sería 1 sobre 1, perdón, 1 más 1 punto lo que quiera por 1, 1.05 sobre 1.05 elevado a la n, pues es 1.05 elevado a la n, menos 1, pues es 1.05 elevado a la n, a la tasa. Sobre g menos i, pero ahí teníamos el problema, g menos i es una indeterminación, me generaría una división por 0, por lo tanto, ahí tendría que trabajar con esta fórmula, que sería P es igual a n por a sobre 1 más i. Entonces, en ese caso ya no tendría que hacer toda la fórmula cuando el gradiente es igual a la tasa de interés. En ese caso, lo único que hago es multiplico la primera cuota por n y la divido entre 1 más i. ¿Por qué? Pues porque en ese caso sencillamente lo que estoy haciendo es 1 más i sobre 1 más i, es la misma cosa. Entonces lo único que estoy haciendo es que el n se multiplica por la cuota se multiplica por el número de veces y se divide por 1 más i, porque en ese caso sería como el 1 más, quedaría n por a, el a. Ah, sí, n por a porque sean el número de periodos iguales, perdón, más bien el valor de la cuota igual, y se divide entre 1 más i porque me quedaría un periodo adelante, entonces lo devuelvo un periodo para que me quede en 0, y ya. Eso sería cuando la tasa de interés es igual al gradiente. ¿Listo? Bueno, ahora con Excel vamos a hacerlo con buscar objetivo. Bueno, el valor aquí nos va a dar 43.727, valor presente, pero en este caso, aquí vamos a armarlo de la siguiente manera. Vamos a suponer que yo no conozco el valor presente, no lo conozco, sencillamente lo voy a poner 50.000. Tengo una cuota, una tasa de interés de 4, un gradiente del 5. Conozco la primera cuota, que en ese caso es de 1.500. Pero también conozco el abono de 5.000. En este caso de 5.000 en 0. Ah, pero es que aquí me queda. No. Aquí voy a poner la cuota inicial por aparte. Porque es que me queda una indeterminación ahí, me queda una fórmula, una referencia circular. Por eso voy a poner. A ver, ¿cómo lo formulo acá para que me queden los 43.727? Más 50.000, más 5.000. Me da 55.000. Pero es que nos tiene que dar 0, no. No me va a arreglar la vida. Sencillamente voy a poner 50.000 acá y nos va a dar el saldo. Cuando lo resuelva, me va a dar 38.727. Y en ese caso sería el valor de la máquina, sería el saldo más la cuota inicial. O sea, el valor inicial del saldo más la cuota inicial. Acuérdense que este va a ser el que vamos a buscar objetivo. Bueno, muy bien, este es el que nos va a dar 38.727. De hecho, cuando aquí nos va a dar 0, esto se va a convertir en 38.727 y al sumarle los 5.000 me da el valor de la máquina. Entonces, aquí sencillamente, ¿qué hacemos? Cogemos el saldo anterior por la tasa, o F4. El abono serían la cuota menos la tasa, da 0, da negativo, no importa. 50.000 menos el abono, ahí supuestamente capitaliza. La segunda cuota sería igual a la cuota anterior por 1 más el gradiente, que es este, lo fijo. Los intereses,
la misma cosa, el abono la misma cosa y el saldo la misma cosa. Y aquí mando y replico. Aquí como arranca con un saldo mayor, pues obviamente todavía me queda un saldo por cancelar, adicionalmente porque me generan unos intereses que no se alcanzan a cubrir con la cuota, que me capitalizan adicionalmente, y eso hace pues que al final tenga un saldo más grande, ¿no? Digamos que más de la mitad del valor. Pero eso se soluciona con buscar objetivo. Bueno, eso es que se soluciona con buscar objetivo, no, se soluciona encontrando el saldo real, que en este caso son 38.727. Para eso nos vamos para datos, análisis, buscar objetivo. Definimos la celda, la última, con el valor de 0, porque nos tiene que dar 0, para cambiar el saldo original. Entonces vuelvo y repito. Defino la celda final, el saldo final, con el valor 0, porque se supone que si yo conozco el valor inicial bien, el valor final debe ser de 0, y para cambiar la celda a 50.000, que en este caso pues no, se supone que no lo sabemos, y le damos a aceptar. Y ahí tenemos los 38.727 nuevamente. Profe, qué pena, ¿será que se puede repetir otra vez? Queda muy ¿Qué? rápido. ¿Qué parte? ¿Cómo se sacó la segunda hilera? ¿Los Que me intereses? quedé todo. ¿Esta? No, profe. Digamos la cuota. La cuota ya la conocíamos, son Sí, 1.500.000, la sí, primera. y la segunda cuota. Fue lo mismo que hicimos ahorita acá, ¿no? Pero como ustedes dijeron que todo estaba perfecto, no, bueno, no, no me dijeron nada. Yo asumo que ustedes están volando, yo por eso le arranco y le doy rápido, porque pues si todo es fácil para ustedes, pues yo no, ¿para qué me estreso yo, no? De todas maneras, aquí repito, cojo la cuota anterior, la multiplico por 1 más el gradiente y lo fijo. Porque se supone que la cuota se incrementa en un 5%. Entonces, la cuota pues es la original, y la segunda cuota es la cuota anterior más el 5%. Y la siguiente es la cuota anterior más el 5%. Y la siguiente, y así sucesivamente. Eso fue lo que yo hice acá. Me llama la atención es que no me dijeron nada cuando lo hice allá. Pero pues bueno, yo creo que hay una de las cosas que nos está pasando, es que nos acostumbramos a las grabaciones. eh, y pues el profesor queda relegado ante eso, pero pues nada, eso ya depende mucho de ustedes, no tanto de mí. Yo aquí hago mi mejor esfuerzo para que ustedes me pongan atención y para que estén pendientes, pero si no quieren, pues ahí sí, complicada la cosa. Pero bueno, entonces ahí arrancando con un saldo de 50.000, el saldo final me da 28.896, debería ser 0, pero no está a 0. ¿Por qué? Pues porque el saldo original que tengo no es de 50.000. Entonces, en ese caso, sé que no me va a dar, pues que no es el saldo real, debería ser menos, porque tengo un saldo de 28.000 al final, y hago el buscar objetivo. Entonces, me ubico aquí en análisis, buscar objetivo, y vuelvo y aplico la procedimiento. El valor final, el saldo final con el valor de 0, para cambiar la cuota del saldo inicial. Ese sería el procedimiento para hacerlo por medio de el buscar objetivo, y lo voy a aceptar y él arranca a buscar y listo. Ahí me da el valor. 38.727, y el valor de la máquina en ese caso sería 43.727. ¿Por qué les dije que no la incluía? Porque pues es que aquí yo no puedo meter el abono. Entonces, fíjense que incluso aquí el abono es negativo. Los intereses eran un poquito más altos para el primer periodo. De ahí para adelante no. Aquí ya alcanzó a capitalizar un poquitico, pero de ahí para adelante ya empezó a caer. Y vamos a ver el gradiente geométrico de valor futuro. El valor futuro es algo, pues obviamente es parecido como lo que hemos hecho. Es un gradiente nuevamente, tenemos una cuota, una primera cuota, y la segunda se incrementa o se disminuye con respecto a la primera en un porcentaje. Si aumenta, pues el gradiente podría llegar a ser perpetuo. Si disminuye, el gradiente va a tender a 0. No va a ser negativo, pues porque se disminuye, cuando se disminuye en un porcentaje tiende a 0.
y va a llegar a 0. Entonces no va, digamos que en ese caso el gradiente del futuro va a llegar a un punto en donde ya no tiene sentido calcularlo, pues porque ya son, perdón, el valor futuro si fuera un gradiente geométrico decreciente. Si fuera decreciente, pues obviamente sí. Aquí en este caso me dicen que cuál es el valor futuro de los depósitos que aumentan en forma geométrica y básicamente me dan una fórmula. Esta fórmula está acá. El valor futuro es igual a 1 más g o más j elevado a la n menos 1 más i elevado a la n, todo sobre j menos i. Entonces aquí la diferencia en esa fórmula frente a la, bueno, aquí las fórmulas muy distintas, pero la que yo les había dado era una que está por acá, esta, pues es muy parecida a la que está aquí, pero aquí lo que pasa es que se hace una diferencia entre 1 más el gradiente elevado a la n menos 1 más la tasa elevada a la n, y todo eso sobre j menos i. Ese es el valor futuro. Cuando i es diferente a j. Que también dijimos que cuando i es igual a j, pues en ese caso, pues como el i y el j se eliminan, pues en ese caso ahí tendría yo que tener sencillamente una fórmula como esta, que es la primera cuota por n veces 1 más i elevado a la n menos 1. Y ya, con eso tendría el valor futuro, dado que la tasa es igual al gradiente. Entonces, el ejemplo que me plantea acá el archivo es calcular el valor futuro equivalente a 12 depósitos que aumentan cada mes en 2 millones si se cobra una tasa del 3% mensual, siendo el primer depósito de 2 millones. Entonces pues identifico que el gradiente es del 2, que la tasa es del 3 y que el primer depósito es de 2 millones. En ese caso, pues sencillamente aplicaría la fórmula. Aquí está aplicada la fórmula, que es el primer depósito por 1 más G, que es la B306, menos, elevado a la N, perdón, elevado a la 12, menos 1 más I, que es el 3, elevado a la N, sobre G menos I, que es 2 menos 3. Como arriba me da negativo, abajo también me da negativo, pues el valor se compensa, digamos, los signos se compensan y me da positiva la respuesta. 31.503.820. Esa sería la respuesta por medio de la fórmula. Digamos que si lo quisiera plantear, por ejemplo, aquí, manualmente, entonces yo diría que mi valor futuro es igual al primer depósito, que en este caso es de 2 millones, lo están manejando en miles, 2 millones, factor de 1 más G, 1 más 0.02, elevado a la 12, menos 1 más I, 1 más 0.03, elevado a la 12, sobre G menos I. .03. Esa sería la fórmula que está aquí planteada. Cuando G es diferente, G es diferente a I. Cuando G es diferente a I. Y en ese caso, al resolverlo, pues eso me da 31.503.820 algo. 818. Y pues con la calculadora financiera, pues no lo vamos a hacer, pues porque finalmente no, eso no lo vamos a programar nosotros. Y ustedes no tienen calculadora financiera. Ahora vamos a verlo en Excel, que es básicamente hacer una tabla de capitalización. Acuérdense que cuando es crédito, queremos saber el valor presente, pues es una tabla de amortización por lo general. Y cuando estamos hablando de un depósito de valor futuro, por lo general es una tabla de capitalización. Aquí es importante recalcar que esta sería vencida. ¿Por qué es vencida? ¿Quién me puede decir por qué es vencida?
¿Nadie? Bueno. Entonces, es vencido porque arranca en 1. Entonces, pues como no preguntan, yo pues, le respondería, o más bien les defino de esa manera, pues porque no sabría si hay alguna pregunta o no. Entonces sabemos que es vencida porque comienza en 1. Si fuera anticipada, comenzaría en 0. Entonces, vencida comienza en 1. Y aquí sencillamente voy a poner los depósitos. El primer depósito son 2.000 o 2 millones, perdón, aquí están miles. Aquí no se calcularían intereses porque, bueno, se puede hacer el cálculo del saldo por la tasa de interés, en este caso la fijo. La tasa de el interés pues, no habría, pues porque el saldo anterior no hay saldo anterior, perdón. Como no hay saldo anterior, dado que el primer pago se hace en 2.000, en 0 no hay nada, pues en ese caso los intereses serían ceros. Aquí el depósito más intereses, que eso ya lo habíamos hecho, 2.000. Y aquí el saldo de ese periodo sería el saldo anterior más el depósito más intereses y sería 2.000 nuevamente. Ahora, cojo el depósito, el primer depósito y lo multiplico por 1 más el gradiente, lo fijo. Y entonces ya sé que la segunda cuota es de 2.040. Los intereses ahí sí los puedo arrastrar, pues porque ya sé que hay un saldo. Bueno, de hecho los podría haber arrastrado sin que hubiera datos, pero aquí los arrastro. Me dice que 2.000 por el 3% me da 60. Depósito más intereses, pues sería lo que se abona a la cuenta en ese periodo. Y el saldo, que también se puede arrastrar, que vendría a ser 4.100. Los 2.000 del periodo pasado más los 2.100 de este periodo, que serían los 2.040 del depósito, que se incrementó en un 2% frente al anterior, más los intereses, 2.040 más 60 me da 2.100. Y ya con eso lo que hago es arrastrar hasta el periodo 12. Y me da 31.504, que es exactamente el mismo valor que tenemos con la fórmula. ¿Alguna pregunta? No sé. Ok. Entonces, ahora, si fuera anticipado, ¿qué debería hacer? Pues yo multiplico este por este saldo final por 1 más la tasa. Sería 32.448. Que sería lo mismo que si yo corriera todo eso para arriba, el 12 me quedaría acá. Y sencillamente yo calculo los intereses. Aquí calculo este y aquí sumo este. Fíjense que es exactamente lo mismo. Que es 32.449 en valor futuro, en anticipado. Y en anticipado, pues tanto, bueno, aquí en el caso de la fórmula sería coger este valor que nos dio acá y multiplicarlo por 1 más i. O en este caso, pues sumarle un mes de intereses más y añadírselo al saldo, que es lo mismo, ¿no? Es exactamente lo mismo que yo hago cuando lo multiplico por 1 más i. Entonces voy a devolver este 12 para acá y voy a decir este es anticipado. Bueno. Ay, profe, qué pena me deja mirar la tabla otra vez. Claro que sí. Un momentico. ¿Necesita que me ubique en alguna celda en específico? Sí, profe, la de 123 de intereses. Acá. 4.100 por la tasa de interés. Ah, Acuérdense que esto toca fijarlo. El interés siempre hay que fijarlo, la tasa. No el interés, sino la tasa. La tasa hay que fijarlo. Usted coge el saldo anterior que no lo fija y lo multiplica por la tasa que sí la fija. Eso siempre tiene que hacerlo así para que le corra, ¿no? Porque si no, ahí después usted tiene problemas porque no va a poder ver. O por si no le corre, o le puede estar corriendo y multiplicando después por... Lo primero que va a coger es 3, después lo va a multiplicar por depósito, después lo va a multiplicar por nada, después lo multiplica por 2.000. Entonces, pues hay que fijarlo. Y pues el saldo no se fija porque ese se recalcula todos los periodos. sí, profe, era eso. Vale, Gracias. listo. Ok, listo. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, y entonces,
finalizamos gradiente con un caso. Bueno, estos que ustedes están viendo aquí, vean, en la vida real no es muy común verlo. Sin embargo, este que estamos viendo aquí, que es el modelo de gradiente geométrico, hay un modelo real en la vida real. Es un modelo más bien complejo, es costosísimo, pero es un modelo que genera acceso. Ustedes se van al Fondo Nacional del Ahorro y buscan cuota decreciente. Buscan crédito, cuota decreciente. Ese es súper complicado porque, primero, es un crédito en VR para vivienda del Fondo Nacional del Ahorro, que ya el hecho de que sea en VR lo complica un poquito. Segundo, el valor de la inflación se aplica como un menor valor de la cuota para que compense un poquito. Y lo que hace es hacer un gradiente decreciente, es decir, que la primera cuota en VRs es menor a la segunda y a la tercera a la cuarta. Que en pesos puede que no sea así, porque pues en pesos va creciendo por la VR, pero pues lo que busca es intentar compensar la inflación. Y eso se recalcula anualmente. Entonces, el primer año, supongamos que la primera cuota son 1000 VRs o 10.000 VRs y la segunda decrece en un poquito y la tercera en un poquito y en el cuarto la inflación mensual. Para el siguiente año, vuelve y recalcula el gradiente. Entonces, arranca nuevamente con 10.000 VRs y después va cayendo, va cayendo, va cayendo. Y después el siguiente arranca otra vez en 10.000 VRs y así sucesivamente. Eso se llama un gradiente geométrico escalonado decreciente. Digamos que, porque a veces uno dice, bueno, ¿y para qué me enseñan toda esta vaina? Pues resulta que en la vida real, si bien no es que sea muy común es utilizar los gradientes, por lo menos en los que ustedes de pronto están más familiarizados o los que se vayan a enfrentar en su vida profesional, sí existen. Y de pronto si ustedes van a sacar un crédito de vivienda por el Fondo Nacional de Ahorros, puede que de pronto les ofrezcan ese producto. Solo digamos que a manera de información general, porque la idea es que no lo voy a simular, es larguito. Tiene una particularidad y es que ese modelo tiende a ser mucho más costoso que cualquier otro crédito de vivienda en el mercado. Es muy, muy costoso. Y uno dice, no, pero como decrece es mejor. Pero resulta que es que yo tengo que amortizar. Entonces, si yo disminuyo la cuota, disminuyo la amortización. Y al disminuir la amortización, es más difícil llegar al final del crédito. Por eso es que el gradiente geométrico escalonado del Fondo Nacional del Ahorro sale más costoso, porque en términos reales, pues yo pago una cuota más pequeña, pero finalmente termino pagando mucha más plata porque tengo que ir amortizando. Me demoro más en amortizar. Entonces, eso es un modelo que ustedes de pronto en su vida real van a encontrar, en la vida real van a encontrar. Y este es un modelo que de repente no se van a enfrentar, a menos que de pronto ustedes terminen por X o Y razón de la vida metiéndose en temas financieros. Por ejemplo, el que le gusta la bolsa de valores, el que le gustan las inversiones. Este es un modelo que vamos a ver que se utiliza un montón, tanto en valoración de acciones como en valoración de empresas, en banca de inversión. Entonces, por ejemplo, cuando una empresa va a sacar acciones al mercado, hace una valoración y esa valoración por lo general termina con este modelito. Ahora, también hay otra opción. Yo quiero determinar cuánto es el valor de la acción dependiendo de sus dividendos y el crecimiento esperado de los dividendos. Entonces, también hay un modelito que se basa en este modelo que vamos a ver ahorita, que es un valor presente de un gradiente geométrico infinito que tiene un crecimiento constante. ¿Por qué no existe un crecimiento constante? No implicaría un decrecimiento constante. Porque si existe un decrecimiento constante, pues el valor presente siempre va a ser, los valores van a tender a cero, digamos que ya no, el valor de la cuota no va a crecer. Ahí la cuota va a tender a cero. Entonces, digamos que no tiene mucho sentido hacer un gradiente geométrico infinito que tiene un decrecimiento constante, sino solo con crecimiento constante. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? Bueno, entonces aquí la gráfica más bien, me dice que supongo que tenemos que establecer un fondo de pensiones
por ejemplo, los temas de fondos de pensiones tienden a ser muy relevantes también. Y cuando hacen los cálculos, los fondos de pensiones muchas veces utilizan este gradiente, aunque bueno, utilizan, digamos, lo que más se vuelve complicado es determinar las tasas de crecimiento, determinar cuánto tiempo puede llegar a vivir una persona, porque básicamente lo hacen con probabilidades, y determinar pues cuánto puede llegar a vivir una persona, X o Y. Entonces, pues bueno, me imagino que cogerán datos de salud y que cogerán datos demográficos y dónde vive, y etcétera. Y de pronto incluso del barrio donde vive, o de la ciudad donde vive, del país donde vive, pues para poder determinar un riesgo. Aquí lo que me dice el ejercicio es, supongamos que que queremos establecer un fondo de pensiones de tal manera que atiende a perpetuidad. A perpetuidad. ¿Por qué a perpetuidad? ¿Por qué las pensiones se manejan así? Porque resulta que yo no sé cuánto tiempo va a vivir una persona. Y yo siempre pongo este ejemplo. Supongamos que alguno o alguna de ustedes se enamora perdidamente de una persona mayor. De una persona mayor que ya está llegando a su pensión. Y entonces se enamoran perdidamente y se casan con esa persona. Y esa persona tiene una pensión. Y como se casan con esa persona, tienen derecho a la pensión. Resulta que esa persona al cabo de 3, 4 años, vamos, desafortunadamente se muere y ustedes se quedan con la pensión. Y la pensión, pues uno lo sabe, ustedes en promedio deben tener más o menos unos 20, 21 años. En 19, 20, 21 años no creo que tengan más. Entonces, la posibilidad de que ustedes puedan llegar a vivir hasta los 60, 70, pues es alta. Entonces estamos hablando de fácilmente 50 años más. Y sin tener en cuenta lo que le pudieron haber pagado a la persona ya de pensión. Incluso si se casa con un militar o con una militar, una policía, un policía, esa pensión normalmente se puede adquirir casi a los 40, 42 años, que es una persona joven. Pues para la pensión es una persona muy joven. Entonces le queda vida, entonces le puede vivir fácilmente 20 años más, puede haber disfrutado 20 años la pensión y después de haberse casado con una persona muy joven y que esa persona disfrute la pensión durante otros 50 años más. De hecho, no se sabría si esa persona, preciso, es la más longeva del planeta y llega a los 101 años, 120 años, pues claramente no hay forma de saber el N, en este caso, de cuánto puede llegar a ser la fecha de finalización. Uno podría decir 100 años, pues de pronto no. Entonces, bueno, eso es lo que supone aquí el tema de las pensiones. Entonces me dicen que se esperan tener retiros a perpetuidad de 1 millón mensuales. Aquí tienen un error en el ejercicio, pero creo que pues lo intentaron hacer lo más simple posible, porque yo, pues para poder saber el valor de la anualidad, yo debía haber traído valor presente todos los 1.000.000 de pesos. Es decir, que si mi primer año espero que sea de 1.000.000 de pesos todos los meses, en ese caso, al multiplicarlo solo por 12 y dejarlo, porque fíjense que el valor de la primera anualidad, el primer pago son 12 millones, estarían suponiendo que no cambió el dinero en el tiempo en ese año. Entonces yo, en principio, ¿qué haber hecho? Voy a haber cogido el 1.000.000 de pesos, traerlo a valor presente y determinar cuánto, el 1.000.000 de pesos mensual, traerlo a valor presente, y eso me daría el valor de la primera anualidad. Y después ahí sí incrementarlo en los porcentajes. Entonces me dice que se espera que crezca en la inflación esperada, que es más o menos del 3% anual, o sea que este sería el gradiente, y que la tasa de interés efectiva que reconoce el fondo es del 8%. Entonces yo lo que debería hacer es coger ese 1.000.000, traerlo a valor presente al 0 del primer año y calcular a partir de ese valor cuánto sería el valor presente. Aquí lo hacen con 12 millones, asumiendo que no hubo cambios en el dinero en el tiempo en el primer año. Les digo, pues a mí no me gusta mucho, pero pues nada, digamos que es una forma de verlo más simplificado. Ahora, no sé si es de los 12 millones, que es la primera cuota, que está, incluso lo voy a poner esto para la derecha. Está claro, de los 12 millones. ¿Y por qué les digo que pues, yo lo hubiera hecho? De hecho, lo voy a hacer acá. Más BA de una tasa del 8, de una tasa nominal.
8%, 12 dividido entre 12, y tengo la tasa anual. El número de periodos son 12 y el pago son menos 1.000.000. Entonces yo hubiera preferido, en lugar de coger los 12 millones, haber cogido 11.512.000, que es traerme a valor presente el millón de pesos de cada uno de los meses, traerlo a valor presente a 0. Y ahí tendría mi primera cuota. Aquí lo están haciendo con 12, pero yo personalmente lo hubiera hecho con 11.512. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo se calcula? Pues este sí es muy fácil. Acuérdense que la anualidad perpetua, nosotros vimos anualidad perpetua creo que la semana antepasada, que es una anualidad pues que es muy simple, que la anualidad del valor presente de una anualidad perpetua es igual a A sobre I. Y para que yo tenga, pues se supone que si se incrementa este A, pues el valor presente va a ser mayor. Pero como yo no voy a proyectar los A, sino que lo que yo tengo es la tasa de interés, pues para que el valor presente sea mayor, dado que se espera que esto A crezca, el denominador debe ser menor. Y entonces para que esto sea menor, yo lo que haría es coger el A y dividirlo entre I menos G. Al restarle el G, el denominador tiende a ser más pequeño y por eso el valor presente tiende a ser más grande. En términos matemáticos, para no ponerme a hacer límites cuando n tiende a infinito. Entonces, lo que yo haría, voy a inicialmente hacer con serían los 12 millones, dividirlos entre el 0.08 menos 0.03. Y eso es 0.08 menos 0.03, eso me da el 0.05. Cuando yo divido algo por el 0.05 es como multiplicar por 20, por lo tanto al final tendría 240 millones. Y eso sería mi valor presente, asumiendo que el valor del dinero en el tiempo en el primer año no afecta. Ahora, si lo hiciera con esta, pues entonces yo lo que haría más bien es... Yo lo que haría, en este caso con esta misma fórmula, es 11.512.000 dividirlos entre 0.08 menos 0.03 y pues claramente nos va a dar un cambio pequeñito. 11.512 dividido 0.05, eso me da 232.40. Es un poquito menos. Ese sería el valor del fondo de pensiones que debería tener. Entonces, para que me soporte 12 millones anuales, debo tener un fondo de 240. Para que me soporte un fondo de 11.512 crecientes entre el 3%, me daría 230.240. ¿Alguna pregunta? Y entonces, vamos a ver ese modelo que les decía que se utiliza mucho en finanzas, que es el modelo de valoración de acciones de Gordon-Shapiro, así se le conoce, porque pues fueron dos economistas que desarrollaron el modelo. Pues bueno, eso no es no es un tema de Nobel de economía, pero pues sí es algo que por lo menos da algún tipo de intuición, por lo menos le genera algún tipo de valor para poder determinar si una acción está subvalorada o está sobrevalorada. Entonces, ¿qué pasó aquí con esto? Pronto. Bajando. Entonces, el modelo Gordon dice, para valorar acciones, me dice que el valor de las acciones depende de ¿qué? De los flujos que genera a futuro. ¿Y qué flujos genera a futuro una acción? Entonces, una acción básicamente es una porción de capital que uno compra. Entonces, si ustedes van a la bolsa de valores, ustedes van a ver un noticiero y van a decir, ¿cuál es la acción más valorizada? Tanto. ¿Cuál es la acción más valorizada? Desvalorizada, tal. ¿Cuál es el indicador de la bolsa de valores de Colombia? Tanto.
digamos que esos son los indicadores financieros que muchas veces dan. Pero ¿cómo yo sé si ese valor de la acción es bueno o es malo? Entonces yo lo que busco o lo que establecieron estos personajes fue un modelo en donde a partir de los dividendos esperados, en este caso, el dividendo es lo que se gana una persona al año por tener esa acción, una acción, puede ser la de Ecopetrol, puede ser la de Colombia. Si yo tengo una acción y esa acción me genera un dividendo, pues en ese caso se supone que esos son los flujos que yo voy a tener a futuro si la mantengo de forma perpetua. Y yo entonces esperaría que esa acción pueda llegar a crecer, o más bien que ese dividendo crezca. Posiblemente no crezca tan alto, puede que de pronto no sea tan bueno, pero pues igual yo esperaría que el valor de la acción crezca. Y entonces me dice que el dividendo de una empresa que para el primer año va a ser de 5.000 por acción, es lo que nos daría, es lo que uno tendría que tener, cuál es el valor de del dividendo. Para los siguientes años se supone que va a crecer a un 18%. Ahí ya me están dando el gradiente. El pago anual de los dividendos se va a concentrar al final de año. ¿Cuál será el precio actual de la acción? Si la tasa de interés de oportunidad es del 28% anual, ya no se habla tasa de interés de descuento, sino que cuando uno valora acciones, pues uno lo que tiene que ver es cuál es el costo de oportunidad, la tasa de oportunidad. Y en economía la tasa de oportunidad es la tasa que dejo de ganar por meterme en otro negocio. Entonces aquí se supondría que la tasa de oportunidad del inversionista es del 28% anual, que es altísima. Esa tasa uno no se la gana fácilmente. Pero bueno, esto es académico. Entonces, si yo tengo una opción alternativa que me paga el 28, pues en ese caso yo debería valorarlo con esa tasa. Y el primer pago de dividendos se hace exactamente dentro de un año. Así sucesivamente. Sensibilice los resultados modificando la tasa de crecimiento de los dividendos G a la tasa de interés y la tasa de interés de oportunidad. Entonces, lo que voy a hacer sencillamente es calcular el modelo de Gordon. Y me dice que yo coja el dividendo esperado. Dividirlo entre la tasa de interés menos el gradiente, la tasa de crecimiento. Eso me va a dar 50.000. ¿Por qué? Pues porque 5.000 dividido entre 28 menos 18, entre 28 menos 18 me da 10. Y dividir cualquier cosa entre 0.1 es como multiplicarlo por 10. Entonces, ahí me daría el valor de la acción, que la acción valdría 50.000. ¿Alguna pregunta? Bueno. Y vamos a sensibilizar aquí, vamos a ver los diferentes resultados. ¿Qué pasa si la tasa de gradiente fuera 10? ¿Qué pasa si fuera 12, 14, 16, del 18? Y ahora, ¿qué pasa si la tasa de interés de oportunidad fuera del 20, del 24, del 28, del 32? Aquí yo podría poner muchas más tasas y sensibilizar cuáles serían los resultados. Pues sencillamente, ¿qué voy a hacer? Voy a coger el dividendo, lo fijo con F4 y lo divido entre la tasa de interés, que está aquí arriba, menos, bueno, esa tasa de interés la fijo con F4, le doy F4 dos veces para que me quede fija la línea, el número y no la letra, y le resto el gradiente, y aquí lo fijo tres veces, le doy F4 tres veces para que me quede fija la letra y no el número. Y le doy aceptar. Aquí me da 20, 50 millones, porque la diferencia de 20 y 10 es la misma. Fíjense que aquí, los 50.000 nos dan también aquí y nos dan también acá. Pero también tenemos los peores datos, por ejemplo, en este caso, en donde la tasa de interés de oportunidad es del 32 y el gradiente es el más pequeño. ¿Por qué esto es así? Pues porque como este 32 es el más grande de todos, al dividirlo por un mayor denominador, pues el valor presente tiende a caer. ¿Y cuál es el mejor valor? Este. ¿Por qué? Porque la tasa de oportunidad es del 20 y la tasa de crecimiento es del 18. La diferencia entre el 20 y el 18 es el 2 y eso es como multiplicar por 50. Entonces, 5.000 por 50 me da 250.000.